La presentación de contabilidad gubernamental permite concluir los tres sistemas financieros que plantea la ley SAFCO. El primero era el de presupuesto, el segundo de tesorería y este de contabilidad. Así podremos concluir el flujo, el proceso de administración financiera planteada en dicha ley. Recordemos que la ley 1178 nos señalaba que el sistema de contabilidad integrada incorporará transacciones presupuestarias, financieras, patrimoniales en un sistema común. Sin lugar a dudas, esta ha sido la mayor innovación que ha planteado la ley. Reunir tres sistemas que normalmente se manejaban de manera dispersa en un solo sistema. La palabra integrada tiene que ver con eso, que se registre una sola vez. Y con este sistema generar información expresada en términos monetarios y además debería incorporarse información no financiera. Este último elemento no ha sido posible de desarrollar en nuestro país. El gráfico que se observa nos muestra un sistema con entradas, procesos y salidas. Y en la parte de entradas vemos, habrá un comprobante, es el comprobante C31 y el comprobante C32, que se utiliza en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que registrará o incorporará la información básica al sistema como tal. Esta información estará en formato presupuestario. Por lo tanto, al primer sistema que ingresará será al de contabilidad presupuestaria, en las partidas y rubros que ya conocemos, las partidas de sueldos, las partidas de servicios personales o de rubros, por ejemplo, de impuestos. Este sistema, de manera automática, y ahí viene una flechita, va a hacer de traductor para que la información presupuestaria se convierta en información patrimonial. Es decir, vamos a tener unos asientos de doble partida, un debe y un haber, que el sistema nos va a hacerlo de manera automática. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y cuando estas transacciones patrimoniales implican recepción de recursos o pago de recursos, se integrará con el sistema de contabilidad financiera, donde veremos las operaciones efectivas de caja, es decir, los ingresos y gastos efectivos que tiene la entidad. Este sistema, al ser automático, cada momento, cada día, cada semana, nos podrá brindar, sacar información en el tema presupuestario, por ejemplo, los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos. También cada día, semana, el tiempo que queramos, podemos obtener los estados financieros, es decir, balance general, estado de resultados, etc. Y, por supuesto, también el sistema nos podrá brindar inmediatamente que hagamos las operaciones el estado de flujo de caja. ¿Cómo se define el sistema de contabilidad integrada? Para ello deberíamos acudir a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Esta señala, así como lo hemos utilizado en los anteriores sistemas, como un conjunto de principios, normas, procedimientos técnicos que permite el registro sistemático de transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en el conjunto de las entidades del sector público, en un sistema común y confiable que nos brindará información para tomar decisiones, que nos brindará información que permita mostrar el cumplimiento de las normas legales. El principio de legalidad es fundamental. Pero también nos brindará información que permita transparentar la gestión, que permita brindar la información a terceros. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad integrada? Como señalábamos en el artículo 11 de la Ley 1178, es registrar todas las transacciones con incidencia financiera y patrimonial. Facilitar con esta información, con este registro, que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos pueda rendir cuentas. Tercero, el sistema nos permitirá producir información presupuestaria, patrimonial y financiera que permita tomar decisiones a los responsables de la gestión. Y por último, y muy importante, la información que genere el sistema nos permitirá transparentar la gestión, nos permitirá presentar de manera objetiva y ordenada la información de la gestión pública como tal.
Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada nos señalan un conjunto de principios de la contabilidad. De manera muy resumida los vamos a mencionar, esto lo tienen en el texto. El principio de equidad permite que el registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras se efectúen de manera imparcial. Principio de legalidad es que dichas transacciones se hagan previo el cumplimiento de disposiciones legales vigentes y pertinentes. El principio de universalidad, tal cual lo mencionábamos en el sistema de presupuesto y en el sistema de tesorería. Todas las transacciones de naturaleza financiera deberán registrarse en un sistema único. Un principio muy interesante, el principio de devengado. A menos si se paga o no se paga una transacción o se reciba o no un recurso, deberíamos establecer los derechos de cobrar o las obligaciones de pagar en el sistema contable. Ese es el uso del devengado. Más adelante lo veremos con mayor detalle. El principio de ente tiene que ver con el responsable de hacer este procesamiento contable. Toda entidad pública con personalidad jurídica es responsable de tener estos sistemas contables y el registro financiero. Los bienes económicos tienen que ver no solo con los bienes físicos, sino también con bienes inmateriales o, por ejemplo, los derechos y obligaciones que se tengan. La contabilidad deberá cumplir el principio de bienes económicos. Se entiende que la entidad tiene que estar en marcha y por eso tenemos el principio de entidad en marcha. El principio de ejercicio tiene que ver con una periodicidad que se da para el registro financiero. En el caso de Bolivia empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre para hacer, por ejemplo, los balances como tal. La moneda de cuenta se refiere al tipo de moneda que se utiliza para el registro. En el caso de Bolivia se utiliza el boliviano. En algunos casos muy excepcionales, el Banco Central, por ejemplo, va a utilizar una doble moneda, por ejemplo el boliviano y dólares, por el tipo de operaciones que realiza. La uniformidad tiene que ver que los mismos procedimientos y los mismos criterios se deben utilizar año tras año en el proceso contable para que pueda ser comparable esta información. El principio de objetividad expresa que los cambios en activos, en pasivos, tienen que reflejar de manera objetiva todos los elementos que hayan realizado, además con una documentación concreta y precisa de las operaciones. Cuando se habla del principio de prudencia, debemos tener un criterio muy prudente al momento de exponer en situaciones menos favorables. Cuando se habla de la evaluación del costo, tenemos que utilizar el valor, por ejemplo, de las facturas que tengamos para la compra de un determinado bien o las planillas de pago que se hubieran hecho. El principio de importancia o significatividad significa que debemos registrar en nuestros estados financieros todas aquellas operaciones que por su dimensión tienen un efecto muy grande y una significación muy grande en la composición, por ejemplo, del patrimonio de una entidad, y deberemos reflejarla de una manera muy precisa. Y el principio de exposición nos dice que los estados financieros deben contener toda la información básica y complementaria que expresen adecuadamente la situación económica financiera de la entidad. Las normas básicas nos señalan algunos requisitos para hacer que funcione un sistema de contabilidad integrada. A eso le vamos a llamar requisitos de la contabilidad integrada. Primer requisito, registro universal. Segundo, registro único. Tercero, uso de la conceptualización ampliada de recursos y gastos. Cuarto, el diseño de un sistema integrado de cuentas. Y cinco, la selección de momentos contables. Ahora veamos cada uno de estos requisitos. Registro universal. Se refiere a que todas las transacciones con efecto presupuestario, financiero, patrimonial deben registrarse en el sistema de contabilidad gubernamental integrada, en forma separada, combinada o integral.
En otras palabras, no hay transacciones extracontables o una doble contabilidad. Hay un único sistema y absolutamente todas las transacciones deben registrarse en el sistema. Segundo requisito, registro único. Los registros se harán una sola vez en el sistema. Estos registros se harán desde el punto de vista presupuestario, normalmente. En alguna ocasión habrá un registro no presupuestario, por ejemplo, el tema de depreciación, que hará una sola vez el registro con incidencia contable, pero eso es un caso excepcional. Para hacer presupuestos por flujos financieros, utilizamos el concepto del recurso, el concepto ampliado de los recursos y los gastos. Este concepto también los utilizamos en contabilidad integrada. Se va a entender como recurso toda fuente de fondos y se va a entender como gasto todo uso de fondos. Recordemos que bajo el concepto ampliado de recursos y gastos eran recursos los ingresos corrientes y también eran recursos la disminución de activos financieros, disminución de bancos, por ejemplo, o el incremento de pasivos o incremento de patrimonio. Gasto era lo inverso, eran los gastos corrientes, el incremento de activos financieros, la disminución de pasivos y la disminución de patrimonio. Estos flujos los utilizaremos al momento de confeccionar los estados financieros. Uno de los temas muy interesantes, muy novedosos, es el diseño de un sistema integrado de cuentas. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya conocemos los clasificadores presupuestarios, conocemos el clasificador por objeto del gasto, conocemos partidos como la 117 sueldos, por ejemplo. Entonces, los presupuestarios manejan ese lenguaje, el presupuesto, la 117. Pero los contadores manejan otro lenguaje, las cuentas contables. Por ejemplo, no le llamarán 117 sueldos, sino utilizarán un grupo de gastos que tendrá que ver con sueldos y salarios, por ejemplo. Entonces, el diseño de un sistema integrado de cuentas permite relacionar las cuentas presupuestarias con las cuentas contables. Y eso se utilizará un relacionador. Eso lo vemos más adelante. Veamos ahora cómo se estructura un plan de cuentas en contabilidad. Y es muy parecido a lo que conocemos de contabilidad. Es decir, es no parecido, sino es igual. En un plan de cuentas tendremos los títulos, que son las grandes agregaciones de las cuentas. Por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio. Dentro del título habrá los capítulos. Por ejemplo, dentro de activos tendremos activo corriente. Dentro del capítulo tendremos el grupo. Por ejemplo, activos exigibles a corto plazo. Y en cuarto nivel tendremos la cuenta contable en sí. Esta será la cuenta que utilizaremos al momento de hacer nuestra contabilidad. Luego, el sistema lo podrá agrupar en grupos, capítulos y títulos. Entonces tendremos cuentas como caja, como bancos, como cuentas a cobrar a corto plazo, etc. Dado que se necesita un detalle muy preciso de las transacciones que se hacen, las cuentas se podrán dividir en subcuentas y estas en auxiliares. Por ejemplo, tenemos la cuenta de cuentas por cobrar, pero tenemos varios deudores. Entonces abriremos subcuentas por cada uno de estos deudores y además abriremos auxiliares de tal manera de precisar quiénes son los responsables de estas deudas que tienen con la entidad pública. También se tienen las cuentas de cierre que se utilizan para cerrar el ejercicio, sea el resultado positivo o negativo. Por último tenemos las cuentas de orden que permiten registrar operaciones que sin ser ni activo ni pasivo reflejan hechos de interés en la administración. Por ejemplo, el tema de los bienes de dominio público o la deuda no desembolsada serán registradas como cuentas de orden. Ahora estamos en presencia de toda la estructura del plan de cuentas y les voy a dar algunos detalles que van a ser muy útiles para el ejercicio de contabilidad que vamos a hacer. Deseo que ustedes tengan presente los primeros dígitos. Con los primeros dígitos podemos hablar de los títulos de las cuentas en contabilidad. Con el dígito 1 tenemos el activo,
el dígito 2 el pasivo y el dígito 3 el patrimonio. Todas las cuentas, obviamente que empieza con el dígito 1, son cuentas de activo. Y así, sucesivamente, todas las cuentas que empiezan con dígito 2 son pasivo y todas las cuentas que empiezan con dígito 3 son patrimonio. Por otra parte, tomemos en cuenta las cuentas de dígito 5 y 6. Todas las que son con 5 son recursos corrientes y todas las que son con dígito 6 son gastos corrientes. Entonces, en el sistema de contabilidad integrada, lo que va a hacer el sistema es ordenar por los números que tienen. Por ejemplo, para hacer el estado de resultados utilizaré las cuentas 5 y las cuentas 6. Las ordenaré unas como recursos y otras como gasto y tendré un resultado de la gestión. Y las cuentas que tengan los dígitos 1 los colocaré en activo. Las cuentas que son con dígito 2 los pondré en pasivo y en patrimonio. De esa manera elaboraremos los estados financieros. Sin lugar a dudas, la mayor innovación que ha hecho el proyecto SAFCO en el tema financiero y en el tema contable es la construcción de estos relacionadores. Para ser sencillo y didáctico, diría que estos relacionadores son traductores. Así como utilizamos las palabras casa, en inglés es house o en aymara es uta, pero nos estamos refiriendo al mismo concepto, casa, house, uta. En lo que ustedes observan tenemos en la columna de la izquierda el lenguaje presupuestario. Tenemos las partidas por objeto del gasto, la 11.4000, la 11.600, la 11.700, sueldos por ejemplo, ¿no ve? Y tenemos los grupos 20.000, 30.000, 40.000, etc. Ese es el lenguaje presupuestario que ya lo hemos visto y lo hemos utilizado en el tema de presupuesto. Pero, ¿qué significa la partida 117 o 116 o 114 en términos contables? Todas esas partidas que están en la primera fila contablemente tienen un solo nombre. Es la partida 61.100 sueldos y salarios. Es decir, que presupuestariamente yo puedo tener un desglose de partidas, pero en contabilidad tengo una sola cuenta contable. Ahora, esta cuenta contable, sueldos y salarios, claro que la puedo desagregar en subcuentas y en auxiliares. Y podría tener tanto detalle como tiene el presupuesto. Pero en términos prácticos, nosotros en el ejercicio utilizaremos las cuentas, no subcuentas ni auxiliares. Los aportes patronales a corto y a largo plazo, 131.10, 131.20, se constituyen una sola cuenta contable. La 61.210 aportes patronales al Seguro Social. La partida 13.200 aportes patronales a la vivienda también tiene el mismo nombre y una cuenta diferente, 61.220 aportes patronales a la vivienda. El conjunto de las partidas del grupo 20.000, agua, teléfono, energía, celular, internet, transporte, pasajes, viáticos, etc., todas tienen una sola partida, corresponden a una sola partida contable, la 61.410, que es costo de servicios no personales. El grupo 30.000, que se refiere a materiales, tiene una sola partida, costos de materiales y suministros. El grupo 40.000 tiene un conjunto, un detalle de partida por partida que lo vamos a ver seguidamente. La amortización de la deuda pública, 61.100, corresponde a una partida de pasivo, préstamos internos a pagar a corto plazo, la 21.230, y el pago de intereses de la deuda pública, la 61.200, tiene como partida contable la 62.210. Decíamos que el grupo 40.000 tiene un detalle mucho más explícito de partidas presupuestarias con partidas contables. La partida edificios, 41.100, corresponde a la partida de activos, 12.311 edificios. 41.200 tierras y terrenos a la partida 12.320 tierras y terrenos, y así sucesivamente cada una de las partidas por objeto del gasto tiene una partida por contable, en este caso todas de activos. También existen el relacionador de recursos. Fíjense que tenemos, recuerden las partidas
con dígito 1, dígito 2 y dígito 3. Las de dígito 1 eran ingresos corrientes, las de dígito 2 eran ingresos de capital. Cada una de estas tiene su correspondiente cuenta contable. Por ejemplo, venta de bienes, que es la 11.100 en presupuesto, en contabilidad es la 52.100. Ojo, recuerden, el dígito 5 es ingresos. La 12.100, venta de bienes de las administraciones públicas, tiene la 52.100, también venta de bienes. La 11.300, venta de servicios, tiene la partida 52.200, venta de servicios. La 12.200, venta de servicios de las administraciones públicas, corresponde a la misma cuenta contable, 52.200, venta de servicios. Tasas tiene la partida de tasas, derechos de derechos, alquileres de edificios, transferencias por coparticipación, lo propio, transferencias del sector público, no financiero, donaciones corrientes, donaciones internas y los recursos de capital como venta de equipo de oficina y muebles. Tenemos como ingreso la 12.312, equipo de oficina y muebles, maquinaria de equipo de productos, maquinaria de equipos y productos, la 12.313, o equipo de transporte y tracción, equipo de transporte y tracción, la 12.314. Los relacionadores de gastos y de recursos, por favor, tienen que imprimirlos y tener a mano, porque eso es lo que vamos a utilizar para la contabilidad integrada. Otro de los requisitos que señalábamos era el de establecer los momentos contables. ¿Qué es un momento contable? Es cuando se registra un determinado hecho y que tiene alguna incidencia o presupuestaria o contable o financiera. Entonces vamos a ver seguidamente cuáles son estos momentos. A partir de estos momentos es que podemos enganchar, relacionar un sistema contable, el sistema presupuestario, por ejemplo, con el sistema patrimonial o el sistema patrimonial con el financiero. Al integrarnos estos momentos contables, vamos a poder obtener los distintos estados de todas las contabilidades. En la contabilidad presupuestaria tendremos los estados de ejecución presupuestaria, en la contabilidad patrimonial tendremos los estados financieros y en la contabilidad financiera tendremos las operaciones efectivas de caja. Por favor, quiero que presten mucha atención a la lámina que estamos viendo sobre momentos contables de recursos. En presupuestos, en la contabilidad presupuestaria, vamos a utilizar tres momentos: el estimado, el devengado y el percibido. Seguidamente vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos momentos. ¿Sí? En contabilidad utilizaremos solo dos momentos: el devengado, cuando tenemos el derecho de cobrar algo, y el percibido, cuando recibimos el ingreso. Cuando se utiliza el momento del devengado, tanto en presupuesto como en contabilidad, automáticamente el sistema va a generar un asiento contable. ¿Ya? Lo vamos a ver en el ejercicio. Cuando en presupuesto y contabilidad usamos el momento de percibido, automáticamente se va a actualizar las operaciones de flujo de caja del sistema de tesorería. Entonces, en resumen, presupuestos utiliza tres momentos contables, contabilidad utiliza dos momentos contables y tesorería solo utilizará el momento de percibido. Empecemos ahora a explicar en qué consiste cada uno de estos momentos. Empecemos por los momentos de recurso. Estimación. La estimación es el cálculo que se hace de los recursos a percibirse en una gestión. Es decir, es el presupuesto. El presupuesto que se ha formulado y que se ha aprobado. ¿Por qué le llamamos primer momento? Porque en un momento cero, todo este presupuesto hay que volcarlo al sistema, hay que cargar al sistema. Porque este va a ser el punto de partida para que luego podamos ejecutar el presupuesto. Entonces, el primer momento, estimación, es la carga del presupuesto al sistema. Devengado. El devengado es el momento en el que la entidad pública tiene el derecho de cobrar a un tercero porque ha vendido un bien o ha entregado un servicio. Por ejemplo, Entel nos brinda un servicio de telefonía o de internet.
Cuando llegamos a fin de mes, Entel tiene el derecho de cobrarnos por un servicio prestado. Otro ejemplo, Bolivia exporta gas al Brasil y a la Argentina. A final de mes, por todo el gas enviado a estos países, le dirá, tengo este derecho de cobro por la entrega de estos servicios o de estos bienes, el gas entregado. Entonces, el devengado nos permite identificar a un deudor, nos permite establecer el monto a cobrarse, el respaldo legal por el que se tiene el derecho de cobro y cuál es el medio de percepción que vamos a tener. Los ejemplos que yo he dado no son comunes en el sector público. Normalmente, por un tema de prudencia, el tema de recursos se contabiliza simultáneamente cuando se devenga y se percibe. Ejemplo, si bien hay un registro de cuántas personas deben unos impuestos sobre inmuebles, por ejemplo, en los estados financieros no hay este reflejo de las cuentas por cobrar de impuestos por cobrar, ¿ya? Si no se utiliza un auxiliar. Se registrará al momento cuando se vaya a pagar este impuesto simultáneamente el devengado y el percibido. Pero formalmente estamos explicando cada uno de estos momentos de diferenciación. Devengado es el derecho de cobro que tienen las entidades públicas por la prestación de un bien o de un servicio. El percibido es el momento que habitualmente utilizan las entidades públicas. Se entiende el momento de percibido cuando los fondos, los recursos han ingresado a las cuentas corrientes o, por ejemplo, en una caja de una entidad pública se recauda un recurso, se recibe un recurso. Ejemplo, la universidad, cuando queremos hacer un trámite de legalización de títulos y vamos a caja, ese momento se registra al momento que nos dan la ficha, el momento de percibido del ingreso. Hay varias formas de percibir los recursos. Algunos recursos se perciben en caja, no es muy habitual. Lo habitual es ahora que las entidades, por un tema sobre todo de transparencia y de control, se hagan vía depósitos en banco, pero también hay lo que se llaman las transferencias, es decir, que no hay una entrega directa a la entidad, sino hay una transferencia de un banco a otro banco a una entidad pública. El percibido generará el asiento contable que corresponda, verificado que efectivamente, previamente, tenemos este devengado de este recurso. En los ejercicios que hagamos más adelante veremos este caso. Ahora veamos los momentos contables en gastos. Tenemos más momentos. Tenemos 4. Primer momento, apropiación o asignación. Recuérdese que hemos formulado el presupuesto y en el presupuesto tenemos un presupuesto de gastos. Este presupuesto de gastos tenemos que registrarlo en el sistema, tenemos que cargarlo en el sistema. A este hecho, a este primer momento, le llamaremos momento de apropiación o asignación. Contra este presupuesto cargado es que luego ejecutaremos, si hay el crédito suficiente, las siguientes o las demás transacciones. Segundo momento, momento de compromiso. El momento de compromiso solo tiene efecto en el sistema presupuestario, en la contabilidad presupuestaria. ¿Qué es el compromiso? Es un registro de carácter preventivo del uso posible que se va a hacer de una partida presupuestaria. ¿Cuándo se hace este registro preventivo? Por ejemplo, cuando se firma un contrato o cuando se emite una orden de compra. Ejemplo, supóngase que en la partida construcciones bienes de dominio público tenemos 1 millón en el presupuesto y hemos hecho una licitación y firmamos el contrato por 900.000. Este firma de contrato se registrará en el sistema presupuestario de contabilidad presupuestaria como compromiso. No le debemos todavía porque no nos han entregado la obra, pero ya sabemos que hemos previsto, hemos hecho una previsión, hemos hecho un registro y ya no tenemos disponible ese millón.
900.000 ya lo hemos comprometido. Solo tendríamos 100.000 por comprometer. ¿Sí? Ese es el registro de compromiso. El momento de devengado se produce al momento de recibir y dar la conformidad de un bien o servicio que hayamos solicitado a un proveedor. El hecho de dar la conformidad, el hecho de sellar la factura o sellar la orden de compra como bien recibido, genera una obligación de pago con este proveedor. Esto contablemente en el sistema de contabilidad presupuestaria se registrará como devengado, pero automáticamente el sistema, cuando entiende, se da cuenta que estamos devengado, va a generar un asiento contable de debe y haber, en el que registrará, por ejemplo, como un pasivo que tenemos esta obligación de pago por el bien que hemos comprado o el servicio que hemos recibido. Cuando queremos saber cuándo se ha ejecutado el presupuesto, recuerden que hemos tenido el estimado, hemos hecho un primer registro de carácter preventivo y ahora estamos hablando del devengado. La ejecución presupuestaria se registra o se computa al momento del devengado. ¿Ya? No se computa al momento del pagado, por ejemplo, que es un momento después. Entonces, la contabilidad en Bolivia se hace bajo base devengado. El devengado es el momento clave tanto para recursos como para gastos. El devengado va a afectar a nuestro sistema contable. Va a generar, por ejemplo, pasivos o va a generar activos y entonces está cambiando, está modificando cuantitativa y cualitativamente el patrimonio de la entidad. El devengado lo debemos hacer siempre posterior al compromiso, es decir, no podemos registrar un devengado sin antes haber registrado un compromiso. En algunos casos eventuales se podrá registrar compromiso y devengado. Este sistema contable, esta realización de esta automática, de este asiento contable, se hace con base el relacionador de cuentas que hemos visto previamente. Entonces, por eso es importante manejar los momentos contables y los relacionadores contables. El momento del pagado representa la cancelación de la obligación que la tuvimos al momento del devengado, esa obligación de pagar. Podemos pagar de distintas maneras, con efectivo, muy pocas veces se realiza así, con cheques o con orden de transferencia a las cuentas del proveedor. Para hacer este pago previamente tenemos que tener un devengado. No puede haber pago sin devengado. Podemos hacer simultáneamente devengado y pago. Al momento de hacer el pago, también el sistema contable va a hacer un asiento de doble partida, donde tendremos en el debe la obligación, disminución del pasivo que estamos pagando, y en el haber la salida del dinero de caja o de bancos. Desde el punto de vista contable, los momentos que hemos mencionado son los que se aplican en la contabilidad. Sin embargo, por razones prácticas se ha incorporado un momento de registro que no es un momento contable, se llama el preventivo. ¿Cuándo se hace este registro y cómo y dónde se hace este registro? Normalmente este es un registro auxiliar y es que cuando se va a hacer una compra, uno de los primeros elementos que se pide es la certificación presupuestaria, cuánto de presupuesto existe. Y el jefe de presupuestos, la unidad de presupuestos, le dirá tanto está de presupuesto. Y la unidad que está solicitando una compra dirá, es nuestra intención, por ejemplo, comprar equipos de computación. Dirá el de presupuesto por qué monto y por decir cualquier cosa, 50.000 bolivianos. Entonces, en un auxiliar, en la partida de equipos y maquinaria, va a registrar que posiblemente se va a hacer una compra de 50.000. No tenemos el contrato todavía. Por eso este es un registro auxiliar que se llama preventivo. No constituye un momento contable. A manera de resumen, vamos a ver los distintos momentos contables de recursos y de gastos. En recursos tenemos tres momentos: el estimado, el devengado y el percibido.
El estimado solo tiene efecto en la contabilidad presupuestaria. Se refiere a la carga del presupuesto de recursos al sistema de contabilidad. El devengado, lo hemos señalado, es el derecho de cobro que tienen las entidades públicas por brindar un bien o un servicio. No es muy habitual, sí se dan en las empresas públicas, yacimientos, Entel, como hicimos los ejemplos, pero en lo general el devengado se dará conjuntamente lo percibido. El percibido es la recepción efectiva del dinero, ¿sí?, por el bien prestado. Tampoco es habitual, normalmente se da un devengado y percibido. Entonces, los momentos 2 y 3 es lo habitual en el conjunto de entidades públicas, pero podemos distinguir estos tres momentos. Primero debe estar estimado, luego devengado, no hay devengado sin estimado, no hay percibido sin devengado y estimado. Veamos el tema de gastos. En el tema de gastos tenemos 4 momentos. La apropiación, que tiene solo efecto en la contabilidad presupuestaria, y es la carga del presupuesto de gastos al sistema. Luego tenemos el compromiso, que son esa firma de contratos por el cual vamos a hacer una reserva a nuestro presupuesto. También solo tiene efecto en la contabilidad presupuestaria. El devengado ya es la obligación que tiene la entidad pública por la recepción de un bien o de un servicio. Este momento de devengado generará automáticamente, tendrá efecto en la contabilidad presupuestaria, registraré en devengado y haré un asiento de doble partida en la contabilidad patrimonial. Y el momento de pagado tiene efecto sobre los 3 sistemas contables, el presupuestario, el patrimonial y el financiero. Y también se hará un asiento de doble partida cuando se afecte con caja y bancos, se pague las obligaciones que se tienen. Entonces, en gastos, de manera secuencial, las entidades públicas utilizan primero la apropiación, luego el compromiso, luego el devengado y luego el pagado. También se da el caso de que se pueda comprometer y devengar simultáneamente. Es decir, no tengo un contrato previo, pero sí adquiero algo y recibo algo sin un compromiso previo. También se puede dar los momentos 2, 3 y 4, compromiso devengado y pagado, que no es lo habitual. Normalmente las normas nos dicen que debe haber primero un compromiso y luego recién un devengado y un pago. Excepcionalmente, algunas entidades exigen a las entidades públicas que se les pague al momento de entregar el bien o el servicio, ¿sí? No es muy habitual, pero también se puede dar el caso último, 3 y 4, devengado y pagado, que no es habitual. A continuación, vamos a ver un ejercicio de contabilidad integrada. Es muy sencillo, son muy pocas transacciones. En verdad, lo que se quiere hacer es una demostración sencilla y simple de cómo se integran las cuentas presupuestarias y patrimoniales y cómo se utilizan los momentos contables. El ejercicio que vamos a ver lo tenemos en el texto SAFCO, Gestión para Resultados en Bolivia, en el capítulo de Contabilidad Integrada. El ejercicio va a partir de los presupuestos. Entonces, estamos visualizando que tenemos un presupuesto de recursos aprobado, ¿sí?, por venta de servicios de las administraciones públicas, 15.000, partida 19.211, transferencia de la administración central, 120.000, y disminución de caja y bancos, la 35.110, y que nos da un total de 170.000. También tenemos varios presupuestos de gastos por varias fuentes de financiamiento y organismos financiadores. En este caso estamos viendo la fuente 10, organismo financiador 111, Tesoro General. Y tenemos varias partidas, la 114, aguinaldos 3.500, la 116, asignaciones familiares 2.665, la 117, sueldos 42.000, la 118, dietas 3.840, y así sucesivamente. Con esta fuente 10 tenemos partidas del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4 por un monto de 120.000. También tenemos dos presupuestos de gastos con fuente 10, pero organismo financiador 131, y fuente 60, organismo financiador 000. En el segundo presupuesto tenemos partidas del grupo 3, material de limpieza, utensilios de cocina y comedor, útiles de escritorio por un monto de 15.000. Y con la fuente 60 tenemos la construcción de bienes
nacionales de dominio privado por un monto de 35.000. Sumados los 3 presupuestos de gastos, tenemos un monto de 170.000 que equilibra con el presupuesto de recursos. Para hacer un proceso contable debemos partir de un balance inicial. Obviamente lo que estamos viendo es un ejercicio sumamente simple. Nuestro balance general es de una entidad que tiene en la cuenta bancos, la cuenta contable 11.12.000 bancos 50.000 contra una cuenta de capital institucional, la 31.11.000 50.000. Nuestro balance está equilibrado. Entonces tenemos presupuestos y tenemos balance general. Ahora vamos a empezar las transacciones. La transacción número 0 va a consistir en cargar los presupuestos de recursos y de gastos. Lo primero que haremos entonces será la carga del presupuesto de recursos. Copiaremos lo que vimos como presupuesto de recursos en el sistema. Entonces copiaremos las partidas y los montos asignados y lo colocaremos en el momento de estimado y el sistema automáticamente nos va a mostrar los saldos que tenemos por cada una de las partidas. También como transacción 0 será la carga del presupuesto o los presupuestos de gastos. En la planilla que estamos observando no hemos utilizado las fuentes y organismos financiadores, sino hemos cargado todas las partidas con sus códigos correspondientes y sus montos correspondientes, sin variar en nada de lo que teníamos en el presupuesto. El sistema automáticamente nos dará el saldo presupuestario, que será igual a esta carga inicial que estamos realizando. Ahora vamos a iniciar el proceso de registro contable, presupuestario y patrimonial. En la columna de la izquierda vamos a tener las partidas presupuestarias, vamos a hacer la contabilidad presupuestaria. Y en el margen derecho tendremos las partidas de doble partida, de debe y haber, y haremos la contabilidad patrimonial. La primera transacción dice compra de material de limpieza por bolivianos 500. En nuestro presupuesto buscamos y encontramos que hay la partida 39.100 material de limpieza. La transacción nos dice compra. Para comprar nosotros tenemos que hacer simultáneamente 3 momentos. Lo tienen con las letras C, compromiso, la letra D, devengar, y la letra P, pagado. Luego en la siguiente lámina veremos cómo se registra o cómo se observa en el sistema presupuestario. Como hay el momento de devengado, el sistema va a decir la partida 39.100 material de limpieza a qué partida contable corresponde. Si revisan ustedes los relacionadores por objeto del gasto y las cuentas contables de gasto, nos vamos a dar cuenta que todo el conjunto de partidas 300 corresponden a la partida 61.42.000, costo de materiales y suministros. Entonces debitamos 500, costo de materiales y suministros, y dado que estamos pagando este bien, irá contra la cuenta bancos, y la cuenta bancos, si vemos en el balance, es la cuenta 11.12.000, banco 500. Entonces hemos hecho una transacción de carácter presupuestaria y también hemos hecho una transacción de carácter patrimonial. Entonces, ahora podemos ver que en el sistema de contabilidad presupuestario, que es la planilla que estamos viendo en la pantalla, habíamos cargado inicialmente los presupuestos. Ahí está todo el presupuesto de gastos cargado. Y por la transacción número 1, compra de material de limpieza, dijimos compromiso 500, devengado 500 y pagado 500. Y se va a calcular el saldo presupuestario. ¿Cómo se calcula el saldo presupuestario? Restando de la asignación 3.000 menos el devengado. ¿Ya? 3.000 menos 500, 2.500. Posiblemente la transacción contable más dificultosa por la cantidad de cuentas que se tiene es
el pago de una planilla en cualquier entidad pública. ¿Por qué es dificultosa? Porque en verdad para pagar una planilla tenemos que utilizar varias cuentas, partidas presupuestarias. Por ejemplo, la 11600 asignaciones familiares, la cuenta sueldos, la cuenta dietas, la cuenta aguinaldo, los aportes al régimen de corto plazo, los aportes al régimen de largo plazo y los aportes a la vivienda. Una planilla implica manejar todos estos montos. Entonces, en base a las normas establecidas, en base a los porcentajes establecidos, se calcula lo que corresponde a cada una de estas partidas. Ahora, las partidas 116, 117, 118 y 114 contablemente corresponden a la partida sueldos y salarios 611.000. ¿Ya? Entonces sumaremos el monto de las partidas 116, 117, 118, 114 y nos dará un monto de 4.317. Entonces debitaremos contablemente ese monto que corresponde a las 4 partidas señaladas. Los aportes a los regímenes de seguridad social de corto plazo y de largo plazo, 350 y 262, los sumaremos porque corresponderá a una sola partida contable, que será aportes patronales al Seguro Social, la partida 6121. Esta relación la podemos encontrar en el relacionador profito del gasto. Y por último tenemos la partida aportes patronales a la vivienda, que corresponde a la partida 6122.000, aportes patronales también para la vivienda y que el monto es de 70. Quiero que también establezcan los momentos contables. Cuando se paga la planilla, se pagará las asignaciones familiares, el sueldo, las dietas, pero no se pagará el aguinaldo. Tampoco los aportes a la seguridad social se pagan ese momento. Los aportes a la caja o los aportes a las AFPs se hacen días posteriores, lo propio que los aportes a la vivienda. Por eso, en estas partidas mencionadas, fíjense que tienen solo compromiso de vengado, no pagado. Si es así, en el haber vamos a tener como bancos lo que se paga en verdad, todas el monto que corresponde a asignaciones familiares, sueldos y dietas. Ese monto estará contra banco. Eso es lo que se pagará. Los aportes patronales a pagar, 682 no se pagan, ¿sí? Y no se pagará también el tema de los aportes a la vivienda. Entonces, estos aportes 612 más 70 nos darán 682.50 como aportes patronales a pagar, un pasivo. Y el aguinaldo no se paga en enero, se paga en diciembre, pero hay que hacer una previsión para pagar. Entonces tendré una cuenta de pasivo, la 216.000, previsiones a corto plazo, 291,60. Si sumamos los montos del debe, 4.317 más 612,50 más 70, nos da 4.999. Contra banco, 4.025, aportes patronales, 682,50, previsiones a corto plazo, 291,60, igual 4.999. ¿Sí? Cuadra. Ahora vemos cómo esa transacción que hemos señalado se refleja en la contabilidad presupuestaria. La planilla que vemos es el registro de cómo registra la contabilidad presupuestaria. Entonces, al momento de haber hecho el asiento anterior, vemos que ya en nuestro sistema ha colocado en compromiso y devengado, por ejemplo, aguinaldo, o aportes a la seguridad social de corto plazo y largo plazo y aportes a la vivienda. Y en aquellas en que ha sido compromiso devengado y pagado, también en nuestra contabilidad se refleja en las cuentas de asignaciones familiares, sueldos y dietas. Fíjense también que tenemos el saldo presupuestario que el sistema automáticamente nos va a arrojar. El saldo presupuestario es la diferencia entre la asignación presupuestaria y el devengado. Transacción número 3.
ingreso por transferencias del TGN por 20.000. En nuestro presupuesto de recursos tenemos la partida 19.211, transferencia corriente de la Administración Central. Por 20.000 colocaremos devengado y percibido. Al momento de hacer el devengado, el sistema nos va a hacer el siguiente asiento contable. Nos dirá, en banco ingresará en el debe 20.000 por la transacción número 7, ingresos, transferencias corrientes de la Administración Central, 20.000. En nuestra contabilidad presupuestaria de recursos, entonces se reflejará ahí. Tenemos ahí la planilla de los recursos y en la partida 19.211, transferencias corrientes de la Administración Central, pondremos en devengado 20.000, en percibido 20.000 y nuestro saldo será 100.000. También en este caso, el saldo es la diferencia entre el estimado y el devengado. Transacción número 4. Se compra papel que va a ingresar a almacenes. Quiere decir, no se va a consumir inmediatamente. Y se va a pagar al contado 7.100. Entonces, buscamos en nuestro presupuesto de gastos y tenemos la partida 321.00, papel, por 7.100 y vamos a comprometer, devengar y pagar. 3 momentos simultáneos. Como tenemos devengado, el sistema automáticamente va a preguntarnos y decir, ¿este papel lo vamos a llevar al gasto o lo vamos a llevar al activo? Dado que vamos a ingresar a almacenes, colocaremos inventario de materiales. Por norma, todo bien que se compre debe ingresar a inventarios inicialmente y de inventarios luego hacerse para su consumo. Entonces tendré la cuenta 11.51.000, 7.100 contra la cuenta bancos 11.12.00, 7.000. La transacción que hemos realizado en la contabilidad presupuestaria se verá de la siguiente forma. En la partida 32.100, papel de escritorio, que tenía un presupuesto de 12.000, hemos comprometido, devengado y pagado 7.100 y tenemos un saldo de 4.900. Transacción número 5. Se compra un escritorio al contado por 5.000. En nuestro presupuesto de gastos observamos esta partida, es la 43.100, equipo de oficina y muebles, 5.000 y vamos a comprometer, devengar y pagar. Al momento de haber hecho el devengado, el sistema nos va a relacionar la 43.100 con una partida contable. La partida contable que corresponde a la 43.100 es la 12.31.200, equipo de oficina y muebles. Colocaré a 5.000 contra la cuenta bancos 5.000. Nuevamente, en nuestro sistema de contabilidad presupuestaria, ahora en la partida 43.100, registraremos en compromiso, devengado y pago 5.000 y el saldo presupuestario será de 15.000. Vamos a devengar las facturas que se tiene en el mes de enero de energía, de agua y de teléfono. Entonces, presupuestariamente buscamos y tenemos las partidas 21.200, energía eléctrica, monto 350 y solo vamos a comprometer y devengar, no las vamos a pagar. Lo mismo pasa con agua, la 21.300, 200 bolivianos, comprometemos y devengamos, y teléfono, la 21.400, 210, comprometemos y devengamos. Al momento de haber hecho el devengado, el conjunto de estas partidas presupuestarias, el sistema identificará a qué partida contable corresponde. Estas partidas corresponden a la partida 61.41.000, costos de servicios no personales. Entonces pondremos en el debe costos de servicios no personales 760 y dado que no estamos pagando, lo pagaremos luego, anotaremos una cuenta de pasivo, la 21.11.000, cuentas por pagar, a corto plazo 760. En nuestro sistema de contabilidad presupuestaria, entonces en las partidas de energía eléctrica, agua y teléfono, se registrarán en compromiso y devengado los montos correspondientes, 350, 200 y 210. Ahora, fíjense que sin haber pagado, el saldo presupuestario ha variado. Es decir, en energía eléctrica teníamos 4.000
hemos devengado 350 y el saldo presupuestario ya es 3.650. Lo mismo pasa con agua, que teníamos 1.800, hemos devengado 200 y el saldo es 1.600. Y teléfono teníamos 3.000, hemos devengado 210 y tenemos 2.790. Observen también que en la columna de pagado no hemos registrado nada, porque en esta transacción solo hemos devengado. Transacción número 7. En otro momento, en otro día, y habiendo devengado estas facturas, se ordena que se paguen. ¿Ya? Y entonces el sistema va a jalar, va a buscar el comprobante que teníamos en compromiso de vengado, lo va a traer y va a completar el momento de pagado. Entonces, fíjense, en nuestra lámina que estamos viendo tenemos la letra P de pagado, tanto para energía eléctrica, agua y teléfono. ¿Por qué decimos que jala el sistema? Porque una cuenta de pasivo que teníamos en el haber, ahora el sistema la va a colocar en el debe. ¿Por qué? Porque la vamos a cancelar, la vamos a eliminar. ¿Ve? El monto en la transacción anterior era 760 de cuentas por pagar y efectivamente ahora con banco, la 11200 banco, pagaremos esta cuenta por pagar que teníamos. En nuestro sistema de contabilidad presupuestaria, fíjense que ahora va a aparecer solo en la columna de pagado 350, 200, 210 correspondiente a energía, agua y teléfono. Y también observe que no se modifica en nada el saldo presupuestario. Así hemos terminado las distintas transacciones que nos planteaba el ejercicio. Ahora veamos cómo obtenemos los estados financieros. Dado que nosotros estamos haciendo, entre comillas, manualmente este ejercicio, lo que corresponde ahora es de los asientos de diario hacer los mayores contables. Entonces, empezaremos con el mayor de la cuenta bancos. Quiero que observen, dice cuenta bancos y en el margen derecho dice número 1. Es el primer mayor. Vamos a iniciar este mayor con el saldo inicial. Ese saldo inicial lo vamos a sacar del balance inicial, que era de 50.000. Luego, fíjense, tenemos una columna de comprobantes y dirá, el comprobante de egreso número 1 por la compra de material de limpieza nos dice haber pagado 500, o el comprobante de sueldos y salarios, el comprobante número 2 nos dice 4.025 que hemos pagado. Luego viene un comprobante de ingreso, que es el número 1 de ingreso, por el que por transferencias hemos recibido un primer desembolso de 20.000. Y luego el comprobante de egreso, número 3, hemos comprado material de escritorio por 7.100. Hemos comprobante número 4 de egreso, hemos comprado un escritorio por 5.000. Y hemos pagado los servicios básicos, comprobante de egreso número 5, 760. El saldo final que se tiene es de 52.615. Este saldo se incorporará en el balance final. Así haremos todos los mayores de las distintas cuentas que hemos realizado en el ejercicio. Entonces, el mayor número 2 es de costo de materiales y suministros. Hemos hecho una sola transacción, compra de materiales, el comprobante de egreso número 1 por 500, saldo 500. Es una partida del grupo 6 de gastos, irá al estado de resultados. Luego tenemos el mayor número 3, sueldos y salarios. Tenemos el comprobante 2, lo hemos hecho por 4.316,60. Entonces también es una partida de gasto. La cuenta previsiones a corto plazo es el mayor número 4. Hemos devengado el aguinaldo por 291,60. Esa es una cuenta de pasivo, está empezando con el número 2. Luego tenemos cuentas aportes patronales a pagar, es el mayor número 5. Tenemos un monto de 682, empieza con el dígito 2. La 2114 es una cuenta de pasivo, irá al balance. Concluimos la elaboración de los mayores, que en este caso son muy sencillos. Tenemos la cuenta transferencia del sector público no financiero, el mayor número 6.
La partida es 5721, es una cuenta de ingresos, el monto es 20.000. El mayor número 7 es de la cuenta de inventario de materiales y suministros. Empieza con el número 1, se irá a activos, la 1151, inventario de materiales y escritorio por 7100. La cuenta equipo de oficina y muebles, el mayor número 8, es la cuenta 1231-200, es por 5.000, también se irá al activo del balance. La cuenta costos de servicios no personales, el mayor número 9, la partida es 614100, es una partida de gastos, irá al estado de resultados, monto 760. Y por último, el mayor número 10, cuentas a pagar a corto plazo, la partida 2111, devengamiento de gastos de servicios básicos y pago de gastos de servicios básicos. Su saldo es 0 y entonces este pasivo ha desaparecido por el pago, no se reflejará en los estados financieros. ¿Cómo ordena el sistema integrado de contabilidad, las transacciones que hemos realizado? Por los números, por los códigos. Entonces habíamos dicho, cuando hablábamos de los distintos títulos en el plan de cuentas, que tengamos que observar que las cuentas 1, 2 y 3 van al balance, activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas 5 y 6 van al estado de resultados. Entonces lo que hace el sistema es agrupar las partidas que empiezan con el número 5, en este caso la 5721.000, transferencias del sector público no financiero, 20.000, y las agrupará como gastos las partidas 6142, 6110, 6121, 6122, 6141, ¿sí? Las agrupará. En ingresos tenemos 20.000 y el total de gastos tenemos 6.259,10. La diferencia será el resultado del ejercicio. Ojo, que no es un resultado de fin de año, este es un resultado a finales de enero. Habíamos dicho que podemos establecer estados, balances de resultados, ejecuciones presupuestarias a cualquier fecha. Este es un ejercicio teórico de 7 transacciones de un mes. El balance general se realizará a partir de la organización de la información, también vía los códigos. Es decir, en nuestro mayor de bancos, en la 1112.000, teníamos como saldo final 52.615 y lo colocaremos en el balance. En la partida 1151, inventario de materiales, teníamos 7.100, también lo colocamos en nuestro balance. Y la partida 1131.200, equipo de oficina y muebles, teníamos 5.000, también lo colocamos en nuestro balance. El sistema se encargará luego de agruparlos como activo corriente, como activo no corriente, y sumar el activo corriente y no corriente y tener un total activo de 64.715. Las partidas que empiezan con el dígito 2 se irán al pasivo. Entonces tenemos la 2160, previsiones a corto plazo, 291,60. La 2114, aportes y retenciones a pagar a corto plazo, 682,50. Y total pasivo, 974,10. Y nuestro patrimonio era el mismo que estaba en nuestro balance inicial, que era de 50.000. Y del estado de resultados que acabamos de calcular, hemos obtenido un resultado positivo de 13.740. Entonces sumamos el pasivo más el patrimonio más el resultado y nos da 74.715. Nuestro balance está equilibrado. Así hemos elaborado la contabilidad presupuestaria y la contabilidad patrimonial. El mayor de cuentabancos refleja o es la contabilidad financiera porque muestra los flujos de caja o de efectivo de esta institución. Es todo. Gracias.